Protagonistas. 7 de la mañana, 9 minutos. Expectativa por esa cumbre sobre Venezuela que se va a desarrollar hoy después de las 11 de la mañana allí en el Palacio de San Carlos, en la sede de la Cancillería aquí en Bogotá. Y por eso hasta ahora Carlos Sanabria nos trae invitados a esta mesa de trabajo. Carlos. Así es, Juan Carlos. Hay alrededor de esta cumbre varios invitados, los oficiales, los que trae el gobierno colombiano a hablar de la situación de Venezuela. Pero también hay líderes venezolanos que los están observando. Uno de ellos es Leocenis García, que nos acompaña aquí en el set de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Muchas gracias por acompañarnos. El presidente de ProCiudadanos, que es un partido que hace parte de una de las facciones de la oposición. Leocenis, gracias por acompañarnos. Buenos días, Adriana, Juliana, Juan Carlos, gracias por la invitación. Fíjate, estamos los venezolanos con mucha expectativa frente a la cumbre. Por supuesto, muchos de los líderes de oposición en Venezuela tenemos profundas diferencias ideológicas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sin embargo, a pesar de esas diferencias ideológicas, estamos apoyando el proceso de esta cumbre porque la vemos necesaria y pertinente. Pertinente sí, por las cercanías ideológicas del presidente Petro con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y yo he dicho que el presidente Petro puede servir como una suerte de fiador del presidente Maduro para que el presidente Maduro cumpla su palabra con el Banco Internacional de la Democracia, que está demandando que en Venezuela haya unas elecciones libres y democráticas. Claro, uno de los objetivos, Leocenis, es justamente destrabar esa mesa que ustedes venían desarrollando en México con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué se dio esa traba en esa mesa? Y démosle un poco de contexto a nuestros oyentes, televidentes, de cómo venía ese proceso y por qué empezó a tener esos frenos. Ese proceso tenía de mediación a una gente muy seria que son los noruegos. Un acompañamiento desde la distancia, pero sin duda muy importante, de Estados Unidos, porque una de las principales demandas del gobierno de Venezuela es el tema de las sanciones económicas. Ese proceso iba bien. En el mes de octubre la delegación a la oposición nos representa Gerardo Blay, Stalin González, Roberto Enrique, Gerardo Blay creo que lo nombré ya, y el gobierno lo representa el doctor Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. En el mes de octubre del año pasado se llegó a un acuerdo para desbloquear unos fondos de los que Venezuela tiene bloqueados en el exterior producto de las sanciones, para que lo administrara Naciones Unidas. El gobierno de Venezuela se ha quejado de que esos fondos, que son 3.000 millones de dólares, no se han desbloqueado y ha atacado a Estados Unidos, ha atacado a una persona muy seria que es el embajador de Estados Unidos para Venezuela, Jimmy Story, que ha colaborado muchísimo con este proceso, y ese proceso está estancado. ¿Por qué? Porque la oposición estamos demandando, uno, garantías para unas elecciones libres en Venezuela, que no las hay, porque en Venezuela los procesos electorales son simulacros electorales, no elecciones libres. Que haya garantías para los opositores venezolanos. El 80% de quienes tienen una posibilidad real de ganar una elección en Venezuela están inhabilitados. Yo mismo fui inhabilitado el año pasado cuando lideraba las encuestas de la alcaldía de Caracas. Eso pedimos en la oposición. El gobierno pide dos cosas. Una, el levantamiento de sanciones, porque culpa a las sanciones de la situación que vive Venezuela, y que se levante el precio, la captura internacional que hay sobre la cabeza del presidente Maduro. Pero sobre estos temas hay que decir dos cosas. Uno, que Venezuela sí tiene una situación que se ha agravado gracias a las sanciones. Y yo soy uno de los líderes opositores que está en contra de las sanciones al país. Estoy de acuerdo con las sanciones a corruptos, a militares, a testaferros del gobierno. Pero las sanciones al país afectan al gobierno, afectan a la empresa, afectan a la banca, nos afectan a la oposición. Pero la situación de Venezuela venía mal antes de las sanciones. Habíamos pasado una producción de 3.5 millones de barriles de petróleo a 1.5. Pasamos de tener una inflación que llegó casi a 700%, la más grande de América Latina, solo comparable con la de Zimbabue en el 2007. Entonces, por eso es la importancia de que una persona como Petro, que el presidente Maduro, es obvio, respeta, y que la izquierda internacional respeta, pueda servir en esta cumbre que tiene hoy un solo objetivo. Si esta cumbre termina con una declaración, una exhortación a la oposición de Venezuela y al gobierno de Venezuela para que vuelvan a México, y en las próximas semanas volvemos a México, esta cumbre habrá tenido éxito y habrá permitido que el gobierno de Venezuela
entienda que se puede ser de izquierda, no seré yo el que respete a la izquierda porque no soy una persona de izquierda, pero se puede ser de izquierda con gobiernos como el que tiene Colombia, que no se alejan de los caminos democráticos, como el que tiene Brasil con Lula, como el que tiene Chile con Boric, y no el catecismo que quiere copiar el gobierno de Venezuela de hace algún tiempo, que es la oprobiosa dictadura de Cuba y Nicaragua, que son dos de los regímenes más impresentables de la región. Y en términos prácticos, esa exhortación que usted dice, que si al final hay ese pronunciamiento de todas las partes que están en esta reunión, si hay esa exhortación, realmente el gobierno de Venezuela, el gobierno del presidente Maduro, si se sienta nuevamente a dialogar cuando él ha puesto la condición de que antes se tiene que tomar la decisión de devolver esos recursos, eso de lo que usted nos acaba de hablar. Creo que la política es el arte de lo que se oculta, no de lo que se ve públicamente. Entonces entiendo la retórica oficial del gobierno. El gobierno está diciendo lo que debe decir. El gobierno de Venezuela, que le levanten las sanciones, bla, 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 bla. Pero esas sanciones existen. En que se levante está de acuerdo el gobierno y la oposición también estamos de acuerdo. Pero para que se levante debe haber un proceso de negociación donde el gobierno de Venezuela muestre unas garantías democráticas y se van a levantar. Yo creo que vamos a ver después de la cumbre que el tema de los 3.000 millones de dólares que no se han terminado de desbloquear, se van a desbloquear, y creo que eso va a permitir empezar de nuevo las conversaciones en México. Y como yo he dicho, el presidente Petro es el fiador, por eso su papel es tan importante, porque un fiador siempre es el que responde si el que prestamista, el que está prestando el dinero, el que está haciendo el negocio no cumple. El fiador es el que dice, yo puse la palabra por él. Y ese es el papel tan importante que ha asumido Gustavo Petro, no solamente ante la comunidad internacional, sino ante Estados Unidos. Seamos muy francos, parte de la importancia de la visita reciente del presidente Gustavo Petro a Washington y de su discusión en la Casa Blanca tuvo que ver con Venezuela, por lo que significa Venezuela, y termino con esto, en la región. Venezuela está siendo la puerta de entrada para que los enemigos de Occidente, China, Rusia e Irán, influyan en todo el continente. Leocenis, me quedo con esa frase cuando usted dice el presidente Petro es el fiador de Venezuela. Claro, va a ser el garante de alguna manera de lo que está pasando, de lo que va a pasar hoy, pero también ese fiador tiene unos intereses. Sí. ¿Qué intereses se ven desde Venezuela que puede tener Petro en todo esto? Creo que Venezuela ha sido históricamente el principal socio comercial de Colombia. Las sanciones a Venezuela y el desastre económico en el que está metido Venezuela afecta la relación comercial con Colombia, y creo que asuntos como monómeros y los intereses que, por ejemplo, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en su reciente visita a Washington ha demostrado sobre ese tema, va demostrando que sí, también hay un interés político del presidente Petro, pero por supuesto hay unos intereses económicos de Colombia que son válidos. Sí, señor García, hablemos de la situación política actual de Venezuela, porque mucho se ha dicho, en Venezuela no hay una oposición, sino que hay varias, y eso, dicen algunos, puede comenzar a trabar las posibles negociaciones que se lleguen con el presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro. Hablemos un poco de esta situación, hagamos un panorama y hablemos también de lo que se presentó ayer con Juan Guaidó. Bueno, sobre el tema de Juan Guaidó tengo que hacer dos consideraciones, una humana y otra política. La humana, yo me solidarizo con Juan Guaidó. ¿Cómo no voy a estar con él si yo he sido preso político 8 veces en Venezuela? He estado, sé lo que es estar perseguido. Entonces, mi solidaridad con él, entiendo sus motivaciones personales y lamento la situación personal por la que pasa. Desde el punto de vista político hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el gobierno de Venezuela, los cancilleres que vienen, que en esta cumbre de hoy no vamos a participar ni sectores de oposición ni sectores de gobierno. La gente dirá, ¿por qué? Si es una cumbre sobre Venezuela. Precisamente para que los que se van a reunir a discutir sobre Venezuela lo puedan hacer sin las presiones del gobierno de Venezuela y sin la oposición, y sus recomendaciones sean el producto de un consenso del hemisferio y de la región. Yo creo que lo que pasó con Guaidó ayer es lamentable. Mi única crítica al gobierno de Colombia es que creo que esa situación, que se pudo manejar de una manera más diplomática y menos estridente públicamente, pero entiendo las razones también políticas del gobierno de Colombia al pedirle a Juan que saliera del país, habida cuenta de que eso era un acuerdo que había entre las partes y la presencia de Juan en Colombia ponía en riesgo la cumbre.
Se está conociendo esta mañana otra condición que estaría poniendo Nicolás Maduro también para destrabar esas negociaciones allí en México, y es la liberación de Alex Saab. ¿Usted cómo ve eso y cómo toma esa condición también que pone Nicolás Maduro? Bueno, para ser totalmente honesto, a mí esa petición del gobierno de Venezuela me parece un poco impresentable y confusa. Sobre todo porque entiendo los afectos personales que hay de ciertos funcionarios de Venezuela por el señor Alex Saab, pero Alex Saab no es una persona que sea venezolana, es de este país. Entiendo los afectos que tenga el gobierno, pero poner como condición que para que se destrabe es una cosa poco razonable, y eso es un asunto que yo en lo particular en Venezuela he insistido muchísimas veces, que ese tema de Alex Saab es un ruido innecesario, porque lo que estamos discutiendo los venezolanos, y mucha gente nos critica a la oposición, que acompañemos la petición del gobierno en este momento sobre las sanciones. Nos critican, pero es que tenemos que acompañarlo porque las sanciones nos hacen daño a todos, pero lo que no podemos acompañar es eso, un capricho del gobierno de Venezuela como ese. Esperando que las cosas evolucionen como se desea, que se puedan reactivar esos diálogos en México, que logren esos objetivos, ¿usted cree realmente que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a ceder el poder después de este año y medio más o menos que le queda y que va a estar al frente del gobierno con el estilo que ha tenido durante todas estas décadas? Yo nunca he visto un gobierno de la naturaleza del presidente Maduro y del expresidente Hugo Chávez que haya entregado el poder en bandeja de plata. Todos esos procesos terminan en procesos de negociación. Nunca antes Venezuela estuvo tan cerca de una salida democrática como ahora, porque hemos entendido que la vía de la violencia no sirve. Si nosotros como opositores utilizamos la violencia frente al gobierno, el gobierno tiene más violencia que nosotros. En el caso de Pinochet, la dictadura chilena, fue una negociación la que llevó a Patricio Aylwin al poder. En el caso de Argentina, dictadura de Videla y Galtieri, fue una negociación la que llevó al gran presidente Alfonsín al poder. En el caso de España, después de la dictadura franquista, fue una negociación lo que llevó a Adolfo Suárez al poder. Y en el caso de Venezuela, es una negociación lo que va a sustituir al chavismo, que por cierto, hay que reconocerlo como realidad política. Es como que si aquí en Colombia alguien quisiera, perdonen que me meten en asuntos internos, desconocer el uribismo, que es una realidad política. Puedes tener las opiniones que quieras. Lo mismo va a pasar en Venezuela. El día que llegue una fuerza alterna al chavismo, tiene que reconocer al chavismo que será una fuerza política en Venezuela muy importante. Ahora, yéndonos a la profundidad, Leo Cenis, de lo que puede conseguirse en esta cumbre de hoy hacia adelante, cuando la oposición habla de garantías electorales, de fijar una fecha para el 2024, en específico, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería lo ideal o el mundo ideal para que se diera un calendario electoral que pueda ser justo, competitivo para las partes en Venezuela? Varias cosas. Una, el señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en una reunión con el señor secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, dijo que era necesario que Venezuela se reconciliara con el sistema interamericano de derechos humanos. Hizo una serie de críticas, por cierto, un don de estadista muy grande, el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, que lo escuchó con una serenidad todas las críticas del presidente Petro. Pero para reconciliarse con el sistema interamericano de derechos humanos, Venezuela tiene que reconciliarse con el principal foro político de la región, que es la OEA, que es el gran observador de los procesos electorales en Venezuela. Número dos, el tema de que los opositores que están inhabilitados, perseguidos, cese la persecución y puedan participar. Número tres, que el Consejo Nacional Electoral permita la auditoría, porque en Venezuela hay un sistema, electrónico, que se coteja, votas electrónicamente y va un voto a la caja, que las cajas se puedan cotejar con la máquina. Que la comunidad internacional se le permita, que los venezolanos que participan en esa elección, no va a ser mi caso, yo estoy inhabilitado, que van a participar como candidatos a la presidencia de la República tengan acceso a los medios. Porque mira, una de las cosas que ustedes tienen que cuidar y valorar en Colombia, y que lo tienen gratis y pueden estar en este programa todos los días y hablar, es que en Venezuela los pocos medios independientes que quedan tienen grandes presiones.
si una persona como Leocenis García o como María Corina Machado o como Juan Guaidó o como quien sea, o Henry Ramos, aparecen en un canal de televisión, no digo que no los reciben porque los medios hacen un gran trabajo en Venezuela, inmediatamente tienen presiones de Conatel, la principal veeduría de comunicaciones de Venezuela del gobierno. Entonces todas esas cosas hay que resolverlas para que en Venezuela haya una verdadera elección libre y no una elección donde hay un ventajismo. Es normal que en Venezuela los presidentes del Consejo Nacional Electoral sean del PSUV, el partido de gobierno. Eso es una aberración, una cosa impensable en cualquier parte del mundo y eso hay que corregirlo, Carlos, frente a una elección. Señor García, hablemos justamente de las elecciones. Si por algún motivo finalmente se logra tener una elección libre en Venezuela, ¿ustedes desde la oposición o desde las múltiples oposiciones están seguros de que se podrían quedar con el poder de Venezuela o hay riesgos aún teniendo en cuenta que se van a tener unas elecciones libres de que el chavismo vuelva al poder? Tu pregunta es muy inteligente porque Venezuela es un régimen de corte militar. Son los militares los que sostienen el gobierno. Entonces, si tú llegas al poder, yo veo algunos candidatos y candidatas venezolanas que dicen que la Fuerza Armada Nacional son unos narcotraficantes, unos delincuentes que no los quieren, ¿cómo es que dicen? No los quiero muertos, los quiero presos. Todas esas cosas nos alejan del poder realmente. Imagínate, te cuento una anécdota. El presidente Kirchner ganó las elecciones como presidente de izquierda en Argentina. Fue a dar un discurso en la Academia Militar y había un cuadro de Videla. Hizo bajar el cuadro de Videla delante de los militares y fue a dar un discurso y cuando dio el discurso, mientras estaba hablando de Videla, la gente rompió fila. La dictadura de Videla y Galtieri, que ha sido la dictadura más horrorosa del continente, y los militares 10, 15 años después todavía le guardaban. ¿Quién cree que se puede llegar al poder e intentar bajar los cuadros de Chávez, del ejército, intentar acabar con la figura de Chávez? Bueno, vas a durar 24 horas en el poder, te van a tumbar. Entonces, la única manera de llegar al poder a Venezuela es a través de una negociación. Por eso, y termino con esto, Petro, si tiene éxito hoy, puede ser no solamente el fiador de Maduro, sino el garante de su futuro político. Pues señor García, vamos a estar entonces muy atentos de todo lo que transcurra en esa reunión, en esa cumbre de hoy. Le agradecemos por habernos acompañado aquí en el Sistema de Medios Públicos. Gracias.